diferentes maneras por las cuales un extranjero puede llegar aquí a México y hacer su internación, desde que viene por un tema de turismo a un vínculo familiar o una oferta de trabajo. Algo también importante es que te pide la constancia de situación fiscal, y dentro de la constancia de situación fiscal tiene que estar manifestado que tú pagas impuestos. ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Qué pasa si dije viva México y nunca me ha pasado nada y yo siempre he sido así y decido contratarlo? ¿A qué podría enfrentarse la gente que lleva a cabo una contratación de un extranjero si pasar por este proceso? Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, por la situación geográfica de México, es cada día más importante. Tener a Estados Unidos de vecino y el tema de la figura del nearshoring, que ha sido muy popular en años recientes, cada vez adquiere más valor, y es por eso que tenemos que estar listos y preparados para saber qué hacer y cómo contratar extranjeros en caso de que vengan a México a prestar sus servicios bajo cualquiera de estas modalidades. Para hablar de esto nos acompañan dos amigas y colaboradoras de PDLC, Jessica Nava y Jessica Casanova. ¿Cómo están? Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Hola Mau, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitar. Un gustazo. Gracias, Mau. Gracias por estar aquí. A ver, lo primero, y que es algo muy común que nos preguntan allá afuera, es ¿qué necesito hacer para contratar a un extranjero en mi empresa? Jess, platícanos un poquito a grandes rasgos qué se necesita, qué necesita cualquier persona física o moral para contratar a un extranjero en México. La realidad es que hoy en día, desde hace unos años, esto es relativamente nuevo. A partir del 2012, Migración solicita que las empresas, en este caso personas físicas o personas morales, tienen que tramitar una constancia de inscripción de empleador, con la cual tienen el permiso de la autoridad para poder emplear extranjeros. Entonces, básicamente, a partir de que tienes la constancia de inscripción de empleador, puedes ofertar cualquier empleo a cualquier extranjero, ya sea en el exterior o bien que ya tenga un documento migratorio dentro de México, que sea un residente temporal o un residente permanente. Entonces, no puedo simplemente emplear a cualquier conocido extranjero o decirle ven a México si primero no tengo o no cumplo con este paso previo de una constancia de inscripción como empleador, sea persona física o sea persona moral, para que una vez que me lo autoricen, entonces pueda yo hacerlo. El extranjero, Jess, ¿este extranjero puede ya estar en México solamente si tiene una residencia temporal o permanente? ¿O qué pasa con esos que entraron, que son turistas y que de repente yo lo conocí y es un excelente diseñador y quiero invitarlo a trabajar? ¿Qué pasa con esos que ya están aquí y que no necesariamente entraron para venir a trabajar? Hay diferentes maneras por las cuales un extranjero puede llegar aquí a México y hacer su internación, desde que viene por un tema de turismo a un vínculo familiar o una oferta de trabajo. Para el caso de los extranjeros que ya se encuentran aquí en México y no tienen una condición de estancia en el país por una oferta de empleo, en este caso lo que ellos tendrían que hacer, además de estar en el proceso de entrevistas y que una empresa los llegue a contratar, sí o sí van a tener que proceder con este trámite de la visa por oferta de empleo, lo que implicaría que una empresa haga la formal oferta frente al Instituto Nacional de Migración y a través de ella tenga que salir del país para que se le estampe su visa en el pasaporte, luego ingresar al país y finalmente obtener su tarjeta de residencia temporal con permiso para trabajar. Entonces ya no existe, porque me acuerdo que antes había algo en lo que cambiabas la condición migratoria, que habías entrado como turista y que decidías quedarte a trabajar por una oferta y cambiabas esta condición. Esto ya no existe. Hoy en día ya no. Lo que tendríamos que hacer es una visa por oferta de empleo en la cual el extranjero obtiene esa oferta de alguna empresa, ya sea persona física o también puede ser una persona moral, para que pueda obtener su tarjeta de residencia temporal con permiso para trabajar. Y salir y regresar ya bajo esta solicitud o esta oferta. Esa condición, es correcto.
Regresando al punto en el que hablábamos de la constancia para ser empleador, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Hay algún requisito en particular? ¿Cualquier persona física o cualquier persona moral puede solicitarlo? ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, parte de los requisitos que te pide el instituto es que tengas tu acta constitutiva en el caso de las personas morales, obviamente actividad de pago de impuestos, en este caso las declaraciones del pago de impuestos. Para obtenerla te pide el antecedente, en este caso el último ejercicio fiscal anual, y los parciales, por lo menos nosotros presentamos los últimos 3 parciales, pues justo para que el instituto vea que tienes operatividad. Algo también importante es que te pide la constancia de situación fiscal, y dentro de la constancia de situación fiscal tiene que estar manifestado que tú pagas impuestos a asalariados o que retienes esos impuestos, y entonces la autoridad en base a ello te otorga el permiso. Adicional a esto, tienes que presentar una lista de empleados, en donde la ley federal del trabajo especifica que para poder emplear extranjeros, de tu plantilla total de empleados mexicanos, solo puede ser el 10% de extranjeros. Esto quiere decir, de 10 empleados mexicanos, solo uno de ellos puede sumar como extranjeros, porque hay un porcentaje. En este porcentaje no cuentan o no suman los extranjeros que que tengan puestos de directivos, puestos gerenciales, no se contabilizan, pero la realidad es que sí, hoy en día sí tienes que tener el permiso de cualquier forma, independientemente de que esto no contabilice como en tus empleados, porque tienen puestos directivos o gerenciales que te mencionaba. Sí es importante tener ese permiso, pero sí hay un tope para poder tener extranjeros en tu empresa. Ok, no contabiliza, no computa para el tema del porcentaje, los puestos gerenciales, pero eso no nos salva de tener nuestra constancia de empleador. Es correcto. Aquí viene la pregunta, como siempre. ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Qué pasa si dije viva México y nunca me ha pasado nada y yo siempre he sido así y decido contratarlo? ¿A qué podría enfrentarse la gente que lleva a cabo una contratación de un extranjero sin pasar por este proceso? Es una buena pregunta, Mau, porque muchas empresas se encuentran en este supuesto de contratar extranjeros sin previamente ellos contar con su constancia de inscripción de empleador. Ellos se pueden hacer acreedor a una visita de verificación por parte del Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo es que pueden hacerte una visita de verificación? Ya sea porque alguien lo está solicitando o porque a lo mejor alguno de los extranjeros que tú estás contratando está notificando que trabaja para esta empresa. Y al momento de notificar que trabaja para esa empresa que no cuenta con constancia de inscripción de empleador, entonces Migración como que llama la atención y solicita de inmediato la visita de verificación. Al momento de hacer esta visita de verificación, lo primero que le van a pedir es la constancia de inscripción de empleador, es decir, el permiso con el que cuenta la empresa para contratar extranjeros. En caso de no tenerlo, se va a hacer acreedor a una multa, una sanción administrativa que va a depender a discreción de la autoridad de cuánto sea el monto a pagar. Pero evidentemente es algo que cualquier empresa va a querer evitar a toda costa. Claro, perfecto. Ya hablamos de por qué se necesita, ya hablamos de qué se necesita, ya hablamos de qué pasa si no lo hacemos. Ahora, vamos a pensar que todo fluye perfecto. Esto es algo que se hace una sola vez. ¿Qué pasa con la vida laboral? ¿Qué pasa en el día a día? Ya tengo mi constancia, ya lo contraté. ¿Qué más tenemos que hacer los patrones para cuidarnos de manera preventiva respecto de esta relación con los extranjeros? ¿Qué tiene que suceder después de todo esto? Pues algo importante es que la obtención de constancia se hace sí una sola vez, pero es importante mencionar que la constancia tiene una vigencia anual y en este caso no va respecto del calendario, o sea, me refiero a enero a diciembre. No, esto se va respecto de las modificaciones y la declaración de impuestos anual de cada sociedad o en este caso de cada persona física. Entonces, en cuanto presenta su declaración de impuestos la persona
persona moral tiene la obligación de actualizar la constancia de inscripción de empleador. También es importante mencionar, Mau, que las empresas desde hace un par de años tienen que pagar un derecho por obtener este permiso. El derecho este año 2025 se tiene que pagar de 377 pesos. Esto no se hacía anteriormente, y con ello pues las empresas tienen que estar al día sí o sí. Así como obtienen la constancia una sola vez y se quedan con esa constancia para toda la vida, o sea, ese folio se genera una sola vez, se tiene que actualizar cada año. Esta constancia se actualiza respecto de los impuestos anuales, o bien en el inter, si se hace alguna modificación de objeto social, de apoderado legal, de domicilio o de denominación de la empresa, se puede hacer estas actualizaciones, pero la que estás obligado a hacer es la de impuestos. Entonces, cada año, en el mes de marzo y abril, que son las declaraciones de impuestos de personas morales y personas físicas, se tiene que realizar esa actualización. Y cada vez que tú haces esa actualización, se tiene que pagar el derecho. Es decir, si tú haces la actualización de marzo, se tienen que pagar los 377 pesos. Y si tú en junio haces otra actualización porque cambiaste de apoderado legal, se tiene que volver a pagar. Así cuantas veces sea necesario por los cambios que vayas haciendo dentro de la sociedad o como persona física. Como persona física los requisitos son menores, pero sí estás obligado a tener ante los ojos de la Secretaría de Administración Pública el permiso o la frase de que eres capaz de poder pagar un salario a una persona. Y esto me hace todo el sentido del mundo, porque lo que busca es saber que eres una empresa activa, que eres una empresa que en su declaración anual tiene un rubro que es empleados, sueldos, salarios, retenciones, enteros, etcétera, etcétera. Entonces, pues quieren saber que eres una empresa que realmente justifica la contratación de un extranjero como fuerza laboral en el país. Y hay un tema que también me pregunta mucho la gente y que es muy importante tener claro. ¿Qué pasa si yo invito a un extranjero a trabajar a la empresa? Cumplo con todos mis requisitos, todo está perfectamente en orden, pero mañana decidimos que ya no vamos a trabajar juntos y simplemente se va de la compañía. ¿Dónde termina la responsabilidad de la compañía ante el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué pasa después de que el extranjero se va? ¿Qué nos puedes platicar de este tema? Aquí es muy importante tener mucho hincapié, porque la ley es muy clara cuando menciona que la obligación de notificar cualquier tipo de cambio, ya sea de lugar de trabajo, de domicilio, de nacionalidad, corresponde 100% al extranjero. En este caso en el que yo empresa, contrato a un extranjero, le hago su oferta laboral, tiene su tarjeta de residencia con permiso para trabajar, probablemente se la renové un año y al segundo año ya no estuve contento con la prestación de servicios y decido rescindir de su contrato laboral. Entonces el extranjero queda independiente a mí, la responsabilidad ya no recae en la empresa. Quien tiene la obligación es el extranjero de notificar dentro del plazo de los 90 días siguientes a los que sucedió el hecho de que dejó de trabajar para la empresa que originalmente lo trajo y que o en el caso de serlo, que empieza a trabajar para otra empresa. Ese cambio debe de notificar con la empresa anterior y la empresa actual. Debe de hacerlo dentro del plazo de 90 días y de lo contrario, la persona extranjera se puede llegar a ser acreedor a una multa administrativa, la cual está sujeta a discreción de la autoridad. Ok, entonces como empleador no me tengo que preocupar si hice todo bien hasta el momento del término de la relación laboral y después la responsabilidad es meramente del ente extranjero. Este extranjero tendrá que notificar o que terminó la relación o que cambió de patrón o lo que haya sucedido con él y él será únicamente a partir de ahí el responsable de ya sea mantener su residencia porque consiguió otro empleador o
no sé si se puede cambiar a una residencia de turista o simplemente tener que abandonar el país y volver a entrar con una diferente calidad. ¿Qué pasa en ese caso? Depende de la situación de cada caso en particular y sí es necesario evaluar cuáles son todas las aristas que están involucradas, porque probablemente pueda ser un extranjero que tenga un vínculo familiar con algún mexicano o con algún otro residente temporal o permanente en el país. Entonces cabría la posibilidad de hacer un cambio de condición por este vínculo o saltar a una condición por dependencia económica. Podría haber diferentes aristas, entonces es muy importante estudiarlo. No es tan sencillo decir qué él puede o no puede hacer, porque cada caso en particular es muy independiente al otro, entonces sí hay que tener un estudio específico de lo que se está llevando. Pues muy bien, la verdad es que es un tema que pocos o muchos obviamos, pocos le ponemos atención porque pensamos que es algo sumamente ligero, pero como le empezaba yo diciendo en este capítulo, es algo de todos los días, es algo cada vez más común, cada vez hay más extranjeros en el país trabajando para empresas locales o internacionales, o gente simplemente prestando servicios a otras empresas desde México como parte de esta reubicación o de este movimiento de extranjeros trabajando a distancia para otras empresas. Y pues bueno, habrá que ver cuál es la condición y cómo es que llegan al país y en su caso cómo es que se quieren mantener. Jessica, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha? ¿Qué le recomendarías hacer a todos aquellos, vamos a hablar tú de la parte de empleadores, ¿qué le dirías a todos esos empleadores, personas físicas o morales, que tienen pensado contratar o que ya tienen en su plantilla empleados extranjeros? ¿Cuál podría ser tu recomendación desde el punto de vista legal? Pues es importante que tengan ese permiso. Creo que les puede evitar, como bien ya lo comentaba Jess, un problema futuro, no solo con la autoridad migratoria. En una multa, las multas son bastante severas en este tipo en la ausencia de este permiso y entonces, ¿qué recomiendo? Que obtengan su constancia de empleador. Son algunos los requisitos que se tienen que cumplir. Si se cumplen de manera tal cual lo especifica la autoridad y la ley, creo que puede garantizar mucho más la apertura de contratación. Y esto también, como bien lo dices, Mau, hoy en día es mucho más común. Entonces, al ser más común, te permite a ti que tu oferta laboral se extienda y a lo mejor obtener talento extranjero adicional al que ya tienes de mexicanos, pero que te pueden funcionar y pueden hacer justo crecer tu empresa. Y en el caso de las personas físicas, pues también de la misma manera obtener su constancia y tener al día justo esta parte de los impuestos, ¿no? Eso creo que es muy importante hoy en día, y el justo estar en paz con la autoridad migratoria es lo mejor. ¿Y tú qué le recomendarías a esos extranjeros que o están aquí o quieren venir? ¿Qué les recomendarías desde el punto de vista legal que deben de cubrir, que deben de cumplir para nunca meterse en problemas? Mi recomendación sería encaminada a que tengan la certeza jurídica de cuando se estén empleando, la empresa que los está contratando cuente con la constancia de inscripción de empleador, que la soliciten a su empleador. Ellos tienen la facultad de hacerlo, lo pueden hacer con recursos humanos, con su gerente legal, con diferentes áreas dentro de la institución para la que estén trabajando, porque de lo contrario ellos quedan en un escenario vulnerable para ellos mismos que pueda afectar su récord migratorio en el país. Y eso podría causarles consecuencias muy graves y hacer que pierdan, en dado caso que ya estuvieran aquí en el país, su antigüedad, o meterlos en una irregularidad migratoria que evidentemente nadie desea tener este tipo de problemas, mucho menos gente que viene a México a buscar una mejor calidad, una mejor posición, tanto para su familia como para ellos mismos salir adelante. Yo recomendaría que se acerquen y estén seguros de que la persona que los va a emplear cuenta con esa constancia de inscripción de empleador y que la está actualizando año con año. Súper. Pues, chavas, muchas gracias. Gracias por venir a platicarnos un poquito de este tema. Creo que hay muchos otros de los que vale la pena platicar en temas migratorios. Seguramente nos veremos por acá pronto. Jessica, gracias de nuevo. Muchas Jessica, gracias, Mau. también a ti, gracias de nuevo. Gracias, Mau. Y a todos ustedes que nos sintonizaron, gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.